medio de una diversidad de técnicas y procedimientos, ¿qué decisiones se toman para radicar un modelo pedagógico de tipo situado, diferencial y sobre todo remedial? Estos modelos remediales implican una dialéctica entre partes de modelos clásicos previos, de hegemonías previas, que se conjugan con necesidades actuales, de modelos contextualmente arraigados. Dirijo un proyecto de investigación que está abocado a brindarle herramientas a los alumnos para complementar sus prácticas con respecto a la danza clásica, porque si bien la danza clásica es muy completa, a veces los alumnos no vienen con la formación apropiada o necesitan un complemento que los ayude a alcanzar el nivel deseado. ¿Cómo es la recolección de datos? ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Ustedes utilizan planillas, reparten cuestionarios, usan diarios? Y luego de la recolección, ¿cómo ha sido el procesamiento? ¿Han utilizado métodos estadísticos o tablas? Hay un diario que lleva la instructora en Pilates, pero lleva tomando registro. Hoy llegaron cansados, hoy en vez de esto hicimos aquello. Respecto al uso de gráficos, sí, hemos volcado en tortas o en torres. La manera de tomar datos, primeramente fue filmar, tener un registro fílmico, bueno, a ver cómo se desempeñan en una clase antes, durante el desarrollo de la actividad, o sea, tomando las clases de Pilates también, y después, o sea, cuando culminó el año. Se hicieron mediciones con goniómetro, es un instrumento, como 2 reglas, con un transportador, donde se pueden hacer medición de amplitud, de articulaciones. ¿Cómo se usaba el goniómetro en una clase? ¿Ustedes se presentaban en una clase, explicaban el plan de clase a los discentes? ¿Les decían a los chicos, ahora vamos a utilizarlo cuando ustedes hagan tal o cual postura? Luego, ¿qué hacían con esa medición? ¿Cómo manejaban el dato? El goniómetro, o sea, las mediciones con goniómetro se realizan de forma pasiva, generalmente acostados o sentados, pero acostados boca arriba, boca abajo, y se coloca en un punto de la articulación, la parte, digamos, del transportador, el brazo fijo, por ejemplo, en el fémur, o según lo que uno quiera medir. Y es de forma pasiva. O sea, no tienen que hacer ningún movimiento, o sí, el máximo de rotación, y ahí se mide. Bueno, tenemos algunos gráficos de estadísticas. Acá ves la torre más alta, son nuestros alumnos. Según la materia, danza clásica 1, que eran de mujeres, danza clásica de varones, danza contemporánea, 1 y 2, según lo que correspondía, y danza clásica 2 de varones. Uh-huh. Y después, por ejemplo, hemos hecho gráficos de unas encuestas que realizamos sobre si realizaban actividad física complementaria. Uh-huh. Entonces, bueno, acá vemos muchos, sobre todo los varones, hacen más gimnasio, hay una franja que ninguna actividad, pilates, muy poquitos, y correr, que correr a mi criterio no sería como lo más apropiado. Y después, ¿en qué instituciones se formaron los ingresantes al profesorado o los que ya habían transcurrido unos años, como los chicos de segundo año? La mayoría se formó en el IUPA y otro porcentaje en otras instituciones. El recurso también que hemos utilizado fue la captura de imagen. Uh-huh. O sea, no para ellos son fotos donde estaban posando los chicos o que fueron tomadas en una clase, sino de una filmación. Hicimos las capturas para ver, bueno, la amplitud en una flexión o la altura en un salto. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes hacen? Esta intromisión, podemos decir, de un método que no nace de la mano de lo dancístico, sino que está más vinculado con lo postural. ¿Cómo es esa intromisión o introducción, esa vinculación entre este método y la danza clásica, los paradigmas clásicos de la danza? El método Pilates
tiene 6 puntos que son muy similares a la práctica de la danza clásica. Sobre todo el control del centro del cuerpo, el fortalecimiento de los grupos musculares del centro del cuerpo, específicamente de los grupos abdominales, para de ahí poder manejar con soltura o libertad o fortalecer también el resto de los grupos musculares. Trabaja mucho con la respiración, en ballet también. Trabaja mucho con la imaginación, porque en cada clase se puede ir innovando, y en ballet también, o sea, tiene que fluir para que sea arte, ¿no es cierto? No quedarse solamente con el entrenamiento físico. Nunca paso más, siempre que los omóplatos estén en el suelo y el cuello esté relajado, ¿vale? Y de aquí vamos bajando despacito, mantenemos la retroversión hasta que llego al suelo y volvemos a subir. Suelto el aire al subir, cojo el aire al bajar. Suelto el aire al subir, cojo el aire al bajar. Esta especie de correlación compensatoria, digamos así, que ustedes han planteado y en la que se han propuesto hacer una búsqueda experimental, que ha dado buenos resultados, porque digamos ustedes lo verán a efectos de lo que es la ponderación o la evaluación de lo dancístico y les funciona, realmente les sirve. Ustedes, ¿cómo la implementaron? ¿La implementaron con un grupo en diferentes fases? ¿La fueron viendo gradualmente? ¿Cómo lo alternan? ¿Ustedes hacen prácticas que son mixtas o prácticas alternadas, digamos? ¿Eso cómo lo van manejando? Y se alternó el método Pilates Reformer, que es con las máquinas, con Pilates Mat. Y también la utilización de elementos como las bandas elásticas, las esferas y otros elementos que utiliza el método Pilates. En realidad fue mixto siempre. Ellos siguieron entrenando en sus clases, tomando sus clases de ballet, y paralelamente entrenaban en el método Pilates. ¿Es un tipo de práctica que se vincule, que roce de alguna manera con esa subdisciplina o subcampo que se denomina medicina del arte? ¿Podemos vincularlo? Sí, estas técnicas complementarias con las que nosotros queremos trabajar en un futuro, o sea, comenzamos con el método de Pilates, pero sabemos los beneficios de yoga, de la natación, del tai chi. Durante la posmodernidad, que es un periodo que discutiblemente, pero que en general los críticos de historias de las ideas y de historia de las artes comparten, se habla de dos tipos de procedimientos, como dos tipos de conductas, digamos, que se adoptan en relación con las expresiones artísticas. Esos dos procedimientos son, por un lado, el pastiche y por el otro, la parodia. Si vos pensás en cómo se adoptan y cómo se reproducen aquí los paradigmas de la danza clásica, o el paradigma de la danza clásica, ¿vos qué dirías? ¿Se trata de una copia? ¿Se trata de, o no? ¿O estos dos, o será que estos dos procedimientos ninguno cabe para explicar la expresión artística como aquí ocurre? Y hay como dos líneas ahora, ¿no? Una que es el pastiche, o sea, lo repetitivo, la estructura, y otra que busca la técnica, si bien es una técnica fantástica, porque es fantástica la danza clásica, es sublime, pero que tenga esa movilidad, o sea, que se deje atravesar según las circunstancias, como te decía, según las necesidades por ahí del alumno, por otras prácticas. ¿Sí? Si bien, o sea, una persona, y durante siglos fue así, se entrenaba con las clases de ballet y se hacían ejercicios 32, 64, se sostenían las piernas mucho tiempo y funcionaba, y hubo bailarines fantásticos. Ahora que tenemos acceso a tanta información, podemos tener, digamos, así como
yo digo como las estructuras antisísmicas, ¿no? Como que la estructura está y es válida, pero que se puede dejar nutrir también por otras cosas que son fantásticas y que hoy en día dan muy buenos resultados. Con cuidado de no mover tus caderas, levantamos primero una rodilla y después la otra a 90 grados. Vamos a permanecer con las piernas juntas. Tomamos aire y al exhalar vamos a bajar una pierna. Rozamos el suelo pero no apoyamos el peso. Este metalenguaje, ¿vos podés hablarnos un poco de eso? ¿Cómo ha sido este glosario que ustedes comparten? ¿Es una lengua franca? ¿Es una especie de jerga o microjerga? ¿Entre quiénes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surgió? Surge cuando fuimos interiorizándonos, o sea, una chica, vuelvo a repetir, es instructora en Pilates, pero además no conocíamos demasiado sobre el método. Entonces, al leer sobre el método, empezamos a incluir términos como fuerza concéntrica, fluidez, que son términos que uno los maneja en ballet, pero la terminología que se maneja más en danza clásica son los pasos en francés, que tienen su significado, pero es como que se enseñan y como que no se ahonda mucho más. Y esta terminología que nos llegó desde la parte del Pilates y desde la parte de la kinesiología, porque uno va abriendo, ¿no? Va consultando otra bibliografía, y bibliografía muy buena, como la de Klippinger, que habla del método Pilates, de la danza clásica, y cada uno con su terminología. Entonces se fue armando, así como vos decís, hasta como una jerga que los mismos chicos, los discentes, están manejando. Y les ayuda, solamente por decir, ¿qué significa fuerza isométrica, por ejemplo? ¿Qué significa fuerza isométrica y por qué esto puede generar un aprendizaje poderoso en el alumno? Lo fundamental de la práctica es el trabajo de adentro hacia afuera. Los grupos musculares no todos tienen, hay músculos lisos, músculos estriados, entonces se trabajan de distinta manera. Entonces algunos, por más que vos quieras forzarlo o lo fuerces, no te va a dar el resultado y ahí se va a producir la lesión. Son términos que hacen a la comprensión del trabajo consciente, que era uno de nuestros objetivos, el trabajo consciente, no hacerlo por hacer, sino sentir lo que estoy haciendo. ¿Es posible decir que esta clase de prácticas llevan un sello propio, un sello local propio? ¿Podemos hablar de un tipo de ejercicio o de un tipo de práctica con alguna especie de sello patagónico? Patagónico por decir de lo local. ¿Hay una correlación entre ese modo de hacerlo y la cuestión geográfica nuestra? Por supuesto. El hecho de que estemos alejados físicamente de las grandes urbes hace que un alumno no pueda tomar clases particulares. Por ejemplo, en cualquier lugar vos tomás tu clase de ballet y una clase complementaria o 2 o 3 con distintos maestros. Acá no existe esa posibilidad. O sea, no hay maestros que se dediquen a dar clases particulares. Entonces, la manera que el alumno tiene de poder avanzar y de entrenarse más, la que ha utilizado por años es hacer 2 o 3 clases. O si no le sale un giro, girar y girar y girar. Entonces, sí, yo creo que hay un sello muy particular porque tiene que ver también con otras cuestiones. Que la Patagonia está habitada por distintas etnias. Entonces, los cuerpos son distintos. Entonces, hay gente que es más musculosa, hay gente que es más laxa, las estaturas, o sea, todo varía. Las costumbres alimenticias. ¿Ustedes creen que pueden llegar a realizar con esta especie de método que han creado alguna especie de trabajo mayor transversal en el profesorado?
que no sea solamente una cuestión de experimentación para un proyecto de investigación con resultados más o menos generalizables debido a las características de la población en una franja curricular o en unas determinadas materias. ¿Ustedes creen que esto podría volverse un tipo de práctica transversal a todo un profesorado de danza clásica? ¿De qué manera podría pasar esto? Los chicos, sería ideal que pudieran optar por entrenarse, o sea, optar o no, o ya tenerlo como una materia, como un taller, digamos, el método. Yo creo que sí, que sería fantástico si se pudiera implementar. ¿Cómo dialogan entonces los viejos métodos, los modelos clásicos, con lo novedoso? Se trata en todos los casos de necesidades de traducción de métodos y de técnicas para repensar o resignificar una situación de aprendizaje que tiene que ser compensada, que tiene que ser mejorada y que debe responder a necesidades contextualmente arraigadas.